En la mañana de hoy vamos a comenzar una serie de 3 domingos en los que vamos a decirle al Señor: avívanos, Señor. Necesitamos tener un avivamiento en este tiempo. Es un día, una jornada crítica de la humanidad y quiero que nos enfoquemos en estos 3 domingos en el libro del profeta Habacuc. Así que yo te voy a pedir que abras la Biblia en el libro del profeta Habacuc. Sabes que las cosas que pasan en la vida nos prueban de qué estamos hechos. En el Holocausto hay, ante esa misma tragedia de la humanidad, 2 reacciones distintas. La conocida por Viktor Frankl, que luego desarrolló la famosa logoterapia, la supervivencia en medio de la tragedia humana. Y hay un rumano que se llamó Alfie Diesel, que soportó las llamas y la locura del Holocausto. Y mientras uno desarrolló el sentido de la existencia a pesar de lo que le pasaba, Diesel se dedicó toda su vida a negar a Dios, especialmente cuando vio que ardía una Biblia en los campos de concentración. Y él decía no poder creer que los nazis, en teoría con una nación protestante, pudieron estar haciendo esa locura con los judíos. Y en una de sus frases lapidarias, Alfie Diesel pone: las llamas de ese libro quemaron mi fe para siempre. Así que el poder del fuego es básicamente que tiene la capacidad de encender otro fuego, porque el fuego es contagioso. El tema es qué hacemos o cómo nosotros vivimos en medio de tiempos de crisis, cómo mantener el fuego de nuestro corazón, el fuego de nuestra fe en el tiempo en el que vivimos. Así que yo oro para que estas semanas, a través de este libro maravilloso de Habacuc, Dios avive nuestros corazones, avive nuestra iglesia y avive también nuestra familia. Lo que tienes allí al frente es un libro que corresponde a una categoría de libros que se llaman profetas menores por su contenido breve, pero no superficial. Es un contenido maravilloso lo que vamos a desarrollar en estos tiempos. Algunos estudiosos creen que Habacuc pudo haber sido un sacerdote que ministraba en el templo, tal como por ejemplo fue el caso de Ezequiel y Jeremías. Y en este caso Dios pudo haber llamado a un hombre con oficio sacerdotal para que desempeñara el rol profético, lo cual es mucho más difícil. El profeta siempre tenía que hablar y tiene que hablar al pueblo en nombre de Dios, y eso conlleva una exposición tremenda. Y muchas veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿no tenés otra palabra para dar que esta de confrontación? Porque el profeta o el que habla al pueblo en nombre de Dios no es muy querido por todos. Siempre lleva el amor de unos y el aborrecimiento de otros. El profeta no es un político. Así que Habacuc se mueve aproximadamente entre los reinados de Josías, un pequeño que a los 8 años comenzó a reinar, que reinó muchos años, encaró una reforma en el reino del sur con capital en Judá. Y luego de que murió el rey Josías, lo sucedió su hijo Joacim, y en ese contexto Asiria estaba decayendo con su capital Nínive, y esto era profetizado por el profeta Nahum, y se levantaban los caldeos para sucederlos. En un sitio que duró casi una década alrededor de Jerusalén, se fueron sucediendo los hijos de Joacim, y ponen a unos y sacan otros, y mientras la nación se está debatiendo entre la presión externa, tiene una crisis interna, y Dios levanta al profeta Habacuc. En otras palabras, lo que le tocó vivir al profeta Habacuc
fueron los días maravillosos de la reforma de Josías, pero luego fue el tiempo de la decadencia moral, de la corrupción espiritual, de la violencia, de la indecencia que conllevó a una nación finalmente a la sentencia de los 70 años de cautiverio en Babilonia. El capítulo 1 de Habacuc y prácticamente la primera palabra, diría yo la segunda, se puede traducir carga. Y esta palabra dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Esto es la carga que Dios puso en Habacuc al mostrarle al profeta una revelación espiritual, más allá de lo que estaba viéndose. Había una corrupción más allá de lo moral, una corrupción espiritual. Y además aprendió en esta carga el profeta que la victoria de Dios sobre las circunstancias consiste en aprender a vivir con fe, incluso en medio de la crisis. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se mantuvo Habacuc en medio de la crisis? Y veamos. En el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por esto sale torcida la justicia. La pregunta en esta mañana es, ¿qué hacer cuando nuestra fe es amenazada? Seguramente cuando a vos te da la impresión de que Dios no te responde, de que Dios está desconectado con tu realidad, de que Dios está lejano con lo que nos pasa en la nación, o incluso que Dios te responde de una manera que vos no pensabas o ni siquiera estabas esperando, se plantea una crisis en nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo te moves allí? ¿Cómo me muevo yo en medio de esos tiempos? Entonces, cuando vos te dé esa impresión, el desafío de Dios es a desarrollar fe, a desarrollar confianza en medio de la crisis. Y voy a entresacar del capítulo 1 un par de consejitos, nada más voy a tener que ir rápido para ver cómo vivir en medio de estos tiempos peligrosos. En primer lugar, el primer consejo es referir todo lo que nos pasa a Dios. Que nuestro punto de referencia sea el Señor. Pase lo que nos pase. Esto fue lo que hizo el profeta Habacuc. Habacuc, en medio de la crisis, él veía la crisis interna, el caos interno de una sociedad que estaba lejos de Dios y que se precipitaba sin frenos hacia la destrucción total, hacia el cautiverio. Y más allá de analizarla políticamente, geográficamente, cómo iba a ser si ellos se insertaban como parte de un imperio naciente, la decisión que tomó el profeta Habacuc fue referir a Dios todo lo que le pasaba, toda su aflicción, toda esa tierra llena de violencia, toda esa tierra llena de corrupción nacional, de odios y de estallidos de maldad, fueron llevados por el profeta al trono del Señor. ¿Por qué? Porque él tenía una carga puesta por Dios. No le pasaba indiferente lo que estaba viviendo él, ni en su familia, ni en la sociedad. Y él clama a Dios. Pero este Dios creador parece un ser desconectado. Como muchas personas piensan que hay realmente un Dios creador, pero es un Dios que dejó el universo armado como un reloj a cuerda y que le dio cuerda y luego de dar su última manipulación lo dejó liberado y ya no tiene más nada que ver con él. Esto en la teología tiene un nombre. Ahora, las condiciones sociales nosotros las acabamos de leer aquí. Mire, están allí en el versículo 3. Él vio iniquidad. Él veía destrucción y violencia. Él veía pleitos, contienda.
Él veía injusticia porque la ley era debilitada, porque iban ante los jueces y los jueces declaraban al inocente culpable y al culpable lo liberaban. Y nosotros cuando miramos el texto y pensamos en la frase final del verso 4, dice, el impío asedia al justo, y mucho más en la consecuencia de esa desviación es que la justicia sale torcida. Entonces, aquí está el gran problema de la oración. Habacuc empieza a transitar un camino de crisis porque todo lo que él siente y todo lo que percibe con sus sentidos es llevado ante Dios, pero parece que Dios está lejano y distante. Es la oración que no tiene contestación, la oración que no tiene respuesta. Es el caso de un hombre preocupado por su nación que ve que todo sale mal, que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar, que en Dios pueden ser nuevas todas las cosas, que todo puede salir bien. Y él sigue clamando y sigue viendo cómo su nación se sigue desplomando en el pecado. Todo el asunto es traído ante tribunales de justicia, pero ellos están corruptos. Y la sociedad sigue paso tras paso. La gran pregunta ante la insistencia del profeta Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo no sé si alguna vez te hiciste estas preguntas, pero yo creo que esta pregunta, la primera que encabeza el versículo 2 y el versículo 3, resumen el clamor de la humanidad en el dolor, en la injusticia. La pregunta de siempre es, ¿hasta cuándo, Señor? Y la pregunta que tal vez estés haciéndote vos hoy es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Le tuviste que decir al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué, Señor? Y has estado orando por tus seres amados y ellos no cambian. Parece que se burlan. Y siguen precipitadamente su camino hacia la condenación en el infierno. Y parece que no hay respuesta de Dios. Y estás esperando ver cómo Dios transforma tu familia. Y las cosas te van de mal en peor. Y te han acusado injustamente. Y te han mentido. Te han violentado. Se han abusado de tu bondad. Y estás preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? Básicamente, como dice Carlos Morris, la idea de este primer texto en Habacuc 1 es convertir nuestros dilemas en motivos de oración. Entonces la primera pregunta vendría a ser, cuando a nosotros no nos van las cosas como pensamos, ¿a quién recurrimos? ¿Cómo haces vos cuando no te va bien en la vida? ¿A quién buscas? ¿Con quién vos te desahogás? Y este es el desafío de no tener temor de presentarle nuestras preguntas difíciles a Dios cuando todo se ponga oscuro a nuestro alrededor. Pero a la vez, prepararnos para el impacto de su respuesta. Porque Habacuc le dice, Señor, yo miro el caos interno que hay a mi alrededor y yo te pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, yo te pregunto, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué tengo que ver las cosas como las veo? Quisiera vivir en otro mundo, en otro tiempo, yo no sé si te ha pasado. Me hubiera encantado vivir en otro tiempo en la historia, en otro país del mundo para no ver lo que veo aquí. Y mira el profeta hacia afuera y empieza a ver el caos externo y entra en confusión. Porque la invitación de Dios es llevar todas nuestras cargas a Él en oración, pero a la vez estar preparados para el impacto de su respuesta. Y Habacuc le dice a Dios, me parece, Señor, que vos no estás inserto, no tenés nada que ver con lo que nos está pasando. Estás alienado, alejado de nosotros. Y Dios va a responder la inquietud al profeta Habacuc. Que acaso es profeta, pero tiene una función especial. No le está hablando al pueblo en nombre de Dios, sino que está hablando con el mismo Dios de lo que le está pasando al pueblo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Mire, dice el versículo
5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Y hasta ahí uno estaría maravillado que Dios haya respondido: Señor, por fin vas a hacer una obra que nadie la va a ver, que nadie la va a imaginar, que nadie la va a creer. Bueno, ahora yo te voy a decir qué es lo que yo voy a hacer. Vos has mirado hacia adentro y hay una crisis interna en tu nación. Y yo estoy trabajando y te voy a decir lo que voy a hacer. Versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y temible, de ella procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Asiria está en decadencia. Egipto está en retirada, pero Babilonia empieza a emerger. Y el gran mensaje inesperado para el profeta Habacuc es: ¿vos estás pidiendo por tu nación? Yo te quiero responder. Yo no estoy inactivo. No estoy indiferente a lo que te pasa. ¿Querés saber lo que yo voy a hacer con tu nación? Voy a levantar una nación mucho más feroz para que venga y purgue los pecados de los tuyos. Es decir, esto confunde al profeta. Dios responde a Habacuc, como cada uno de nosotros solemos llamarnos a Habacuc cuando le preguntamos a Dios: ¿por qué, Señor? ¿O hasta cuándo, Señor? Y nunca esperamos que el Señor nos diga: bueno, como decimos nosotros, sobre llovido, mojado. No solamente tu situación no va a concretarse como vos estás esperando, sino que mucho más se va a poner mucho peor. Y Habacuc entra en confusión. De otras palabras, vendría a ser: yo estoy tras el levantamiento de esta nación y esta es mi respuesta, Habacuc, a tus oraciones. No les va a ir bien. Tremendo. Y entonces, la respuesta de Dios lleva a Habacuc a una visión holística. Lleva a Habacuc a salir de la propia visión corta y poner su mirada en las naciones. Mi respuesta a Habacuc es que yo estoy obrando, pero no solamente estoy obrando en tu nación, estoy obrando en el mundo entero. Yo no estoy lejos de la historia, soy el Señor de la historia. Y te invito a que mires globalmente para que sepas que estoy activo en las naciones del mundo y tengo un propósito. Así que si Habacuc pensaba que al comienzo tenía un problema porque miraba a su nación y todo iba de mal en peor, oraba y Dios no le respondía, ahora Dios le responde y le dice: las cosas se van a poner peor, ahora sí tiene un verdadero problema. Yo pensaba que Dios no estaba haciendo nada, diría Habacuc, pero ahora veo que Él está haciendo algo, pero lo que Dios está haciendo no lo está haciendo como yo pensaba que lo iba a hacer. Y eso a mí me genera una confusión tremenda. Lo que hace Habacuc aquí es llevar todas sus cargas ante el Señor. Consejo número 1. Consejo número 2, para desarrollar confianza en la crisis, es reflexionar sin reaccionar. Lo primero es detenerse a pensar sin reaccionar emocionalmente cuando entremos en crisis. Las cosas suelen y pueden ponerse, de hecho, más difíciles de lo que nosotros pensábamos. Entonces, aquí nosotros debemos dejar el pánico a un lado y empezar a pensar, empezar a reflexionar sin reaccionar. ¿Alguna vez te has preguntado estas cosas?
¿Cómo es posible que un Dios justo y amoroso permita que los hombres sufran? ¿Por qué iba Dios a crearnos para luego permitir que la enfermedad, el hambre y todas las cosas terribles nos sucedan? Sin embargo, Dios le está diciendo al profeta Habacuc que Él no es indiferente, pero había una gran diferencia. Y leo las palabras de Warren Wiersbe y dice así: los babilonios eran pecadores impíos que no conocían al Dios vivo y verdadero, pero los israelitas declaraban conocer a Jehová. Sin embargo, ellos estaban pecando en contra de la ley que decían creer. El pecado en la vida de un creyente es mucho peor que el pecado en la vida de un incrédulo. Cuando el pueblo de Dios le desobedece deliberadamente, pecan contra una inundación de luz y un océano de amor. Piense, reflexione. Cuando entramos en tragedia, anoche veía los videos del 11 de septiembre del 2001. Prácticamente si naciste antes del 2001, yo creo que te debes acordar de dónde estabas cuando recibiste la noticia de que 2 aviones terroristas, en rigor fueron 3, atentaron contra lugares específicos de los Estados Unidos. 2 aviones dieron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el centro económico mundial. Otro avión fue desviado rumbo al Capitolio y dio contra la parte política de Estados Unidos. Y otro era llevado hacia otro lugar para atacar directamente a la parte de la defensa de los Estados Unidos. Y todos los videos eran escalofriantes porque lo que vi eran distintos planos de cómo los aviones venían, de gente que estaba grabando en el momento otras cosas y veía cómo los aviones reventaban las torres. Y no lo traje primero porque es largo, pero también porque tenía algunos insultos en inglés. Pero les aseguro que de los 20 videos que estaban concatenados, algunos tenían algunos insultos, pero el 100% de las expresiones de la gente cuando veía que las Torres Gemelas, que eran el emporio del mundo, todo eso se derrumbaba, decían, oh my God. Y podían insultar, pero finalmente decían, Dios, ¿dónde estás? Oh Dios, es la expresión primera cuando las cosas se vienen abajo. Y cuando nosotros entramos en crisis, referimos naturalmente a Dios. Entonces el tema es no dónde está Dios, sino dónde nosotros lo hemos dejado, en todo caso. Por eso le hicieron una entrevista a la hija del predicador que ya está con el señor Billy Graham. Y cuando la entrevistaron a ella, le hicieron esta pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios el 11 de septiembre? ¿Por qué Él pudo permitir que sucediera esto? Y quiero ir rápido y mencionar algunas cosas de la entrevista. Dice ella de esta forma: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que es, Dios se ha retirado. Entonces, ¿cómo podremos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? A la luz de los sucesos recientes, creemos que todo comenzó cuando una ministra de Educación se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que todo estaba bien. Y ella fue asesinada y hace poco se descubrió su cuerpo. Luego, alguien dijo que mejor era que no se leyera la Biblia en las escuelas. Y la Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo. Y dijimos, está bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal. No había que disciplinarlos porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Y concluimos que los expertos saben lo que están diciendo y todos dijimos, está bien. Y luego el hijo del doctor Spock se suicidó.
Luego alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaran mal en la escuela. Que pudieran tener crianza y educación a demanda propia. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de su facultad fuera llamado a la atención, porque no querían publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden. Y dijimos, está bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y dijimos, está bien. Luego uno de los miembros del consejo administrativo dijo, bueno, ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer, démosle condones a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo y no tengamos que decirle a sus padres nada más. Y todos dijimos, está bien. Después alguien dijo, vamos a imprimir revistas pornográficas con mujeres desnudas y decir que eso es un arte, la apreciación sana y realista de la naturaleza. Y todos dijimos, está bien. Y luego alguien más llevó esta apreciación más allá y dijimos, publicitemos fotografías de menores desnudos en la internet y dijimos, estaba bien. Porque ellos tienen libertad también de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show por diversión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito. Y todos dijimos, está bien. Grabemos música que estimule el uso de las drogas, las violaciones, los suicidios, los temas satánicos y la depresión. Y todos dijimos, está bien. Y además agregamos, no es más que diversión. No tiene efecto negativo, de todos modos nadie lo va a tomar en serio, así que vamos para adelante. Y dijimos, está bien. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa a los chicos tratar mal a sus compañeros de su escuela? ¿Por qué los niños no respetan a los padres? ¿Por qué hay gente que no se somete a las autoridades en la ciudad y en la iglesia? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y con muchos de ellos queriendo suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños? Probablemente, si lo pensamos bien y reflexionamos, encontraremos la respuesta. Es curioso ver cómo creímos y creemos lo que dicen los periódicos, la televisión, pero cuestionamos lo que nos dice la Biblia. Número 1, refiere a todo lo que pase a Dios. Número 2, reflexione sin reaccionar. Número 3, cuando estemos en crisis, recordemos lo que sabemos de Dios. Dios le dijo a Habacuc, la cosa se va a poner peor, amigo. Y mire cómo reacciona Habacuc en el versículo 12. Él recuerda lo que sabe de Dios. Así que no intenta resolver el problema de inmediato. Recuerda lo que es Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Así que cuando entremos en situaciones conflictivas, recordemos a Dios. Recordá lo que sabes de Dios. Habacuc refiere su pensamiento luego de la crisis y del impacto de la respuesta de Dios. ¿A quién es Dios? Al carácter de Dios. Y allí él descubre nuevamente en medio de su crisis y le dice al Señor, Señor, ¿no eres tú Dios desde el principio? Y está haciendo una referencia al Dios eterno. Lo primero que él piensa, Dios, tú eres trascendente en toda la historia.
Eres superior y estás encima a cualquier lapso de tiempo y a cualquier acontecimiento. Luego Él refiere al Dios del pacto y dice, tú eres Jehová, Dios mío, un Dios de pacto, el yo soy. El Yahvé, el Jehová, es el Dios del pacto presente. Dios no se ha ido en medio de tu crisis. Él está presente y está activo. Así que mientras se iban afirmando por allí que Dios ha muerto, de que Dios no existe, de que Dios no está, lo que tenemos aquí es la vinculación espiritual con el Dios de pacto. No solamente eso, sino un Dios que es santo. Y dice allí, santo mío. Esto que implica totalidad, integridad. Una persona que dio su palabra, que es Dios, que es fiel, que nunca fallará. Esa es la persona que ninguna cosa ni ninguna situación podrían falsificarlo a Él, que no finge nunca ni nos engaña. Ese Dios santo y puro está allí presente. Y también recuerda la justicia de Dios. Dice, Señor, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Sería una incoherencia que vos trates al justo como los injustos. Y a mí me parece, Señor, una locura que el injusto someta al justo y que el justo tenga que pagar como si fuera un injusto. Pero yo creo que tú eres un Dios de carácter. Y no hay nada mejor que recordar lo que sé de Dios en el momento de la crisis. Dios no le dio una explicación acabada a Habacuc, aunque sí le dio una revelación de su persona y su obra. Y es esto lo que necesitamos en tiempos de duda, una visión renovada de Dios. Es acomodar lo que tenemos en la mente y el corazón de Dios en medio de la turbulencia. Esto se llama cosmovisión. Es decir, en medio del caos y la confusión que estás viviendo, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Realmente piensas que Dios está por encima de todas las cosas? Y con este pensamiento viene el anteúltimo consejo que entonces sacamos aquí. Referirnos a Dios, reflexionar sin reaccionar, recordar lo que sé de Dios en medio de la crisis, pero también resolver la aplicación de eso al tiempo que vivimos. Mire lo que dice allí el profeta, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Y qué dice allí? No, léalo conmigo. ¿Qué dice? No moriremos. ¿Qué está haciendo Habacuc ahí? Está aplicando a su vida lo que él conoce de Dios. Es lo único que lo va a sostener a Habacuc en medio de la crisis. Señor, pasa esto en el mundo, pasa esto en mi nación. Yo sé que vos sos esto, pero que al final de todo nosotros no vamos a morir. ¿Por qué? Él está aplicando acá un concepto de Dios, el Dios de pacto que se le presentó a Abraham, el Dios presente, el Dios fiel que no falla. Está pensando que Dios ha hecho un pacto con Abraham, que le prometió que levantaría una nación que sería su pueblo para siempre, que no permitiría nunca que fuesen eliminados de la tierra. Y el profeta se está recordando a sí mismo eso frente a la terrible amenaza con la que se enfrenta. Él aplica la fidelidad de Dios a su vida. Y pase lo que pase, y esté en donde esté, él sabe que el Dios fiel y la fidelidad del Dios lo van a perseguir y nunca va a poder escaparse de ese gran Dios fiel. Ahora, finalmente, el último consejo para desarrollar confianza en medio de la crisis es responder con fe. Bueno, cuando nosotros vemos aquí el versículo 5, miren entre las naciones y vean y asómbrense porque haré una obra en sus días que aun cuando se los contare no la creerán. Esta porción de la Biblia es tomada
por Pablo apóstol, y cuando él está predicando en Antioquía de Pisidia, Hechos capítulo 13, refiere esta porción a la obra que Cristo hizo. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 41, sepan pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando este capítulo de un Cristo, Hijo de Dios, que vino al mundo a implicarse en la historia del hombre y que a través de él haya un antes y un después. Es decir, proféticamente, Habacuc está mirando a Cristo y está diciendo que por él, por el Hijo de Dios, ningún ser humano puede carecer de esperanza. Y que en medio de la crisis, cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, puede haber un antes y un después en nuestras vidas. Así que no debo preocuparme por no pensar cómo es Dios o cómo va a ser Dios, porque yo no soy Dios. Y la clave aquí está en confiar en el Señor Jesucristo. Esto es lo que en definitiva el capítulo 1 nos propone. Cuando vos y yo pensamos que Dios se ha olvidado, cuando pensamos de que las cosas no nos salen bien y cuando mucho más vemos que las situaciones van de mal en peor y que puede Dios mismo decirnos, les va a ir de mal en peor, aún así, la fe triunfante es la que se sostiene de Cristo el Salvador. Y es la resolución de responder en fe por Cristo Jesús, pase lo que pase. Así que como el profeta no podremos entender algunas cosas o muchas, pero para en medio de la crisis tener confianza debemos depositar nuestra fe en el Señor Jesús. Y si no entendemos todo, responder por fe es decir, yo sé, Señor, que hasta acá yo llego, pero toda la historia te pertenece. Toda la historia te pertenece, Señor. Y es así la diferencia entre el cristianismo y el budismo y el hinduismo y todos los otros intentos del hombre por traer paz al corazón de las personas. La fe bíblica toma la historia muy en serio porque Dios la toma muy en serio. Él la tomó lo suficientemente en serio como para comenzarla, para entrar en ella, para poner un antes y un después en ella, para prometer que un día la llevaría a un serio final. El punto de vista bíblico es que la historia no es una absurdidad que hay que soportar, no es una ilusión con la cual uno se tiene que conformar, o un ciclo recurrente, interminable, del cual habría que escaparnos. En vez de eso, es para que cada uno de nosotros, en los momentos cruciales de la vida, vivamos los preciosos e irrepetibles tratos que Dios está queriendo tener con nosotros para llevarnos a un lugar que no pensamos, a un lugar que no imaginamos. Ese es mi Dios, hermanos. Es decir, que todo lo que necesitamos cuando nos sentimos perplejos ante lo que nos pasa, se resume en esta palabra, perspectiva. Y la perspectiva es Jesucristo de Nazaret. Él es el deseado de las naciones. Cristo Jesús vino al mundo. Y solamente en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. En Él somos todo lo que podríamos llegar a ser. En Él tendremos todo lo que jamás hubiéramos encontrado buscando por la eternidad. Solamente en Jesucristo tenemos el final y eso es esperanza para nosotros en medio de las naciones. Así que
Hermano, aquí Habacuc terminó su defensa y quedó a la espera de que Dios actuara. Quiero decir un par de cosas más y luego terminar, porque este tiempo nos está llevando a reflexionar a lo que nos pasa en la vida. Cuando nos preguntamos, cuando esperamos o cuando recibimos una respuesta inesperada. Habacuc nos ayuda a luchar, a caminar con nuestras cargas, llevárselas al Señor y a diferenciar entre la duda y la incredulidad. Habacuc miraba a todo a su alrededor y decía, Señor, ¿a dónde estás vos? Y es que hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. La duda hace la pregunta, pero la incredulidad no quiere escuchar la respuesta. El que duda pregunta a Dios con un corazón quebrantado y no lo abandona. La incredulidad es un acto de rebelión contra Dios desde la propia voluntad. Así que todo lo que necesitamos ante la perplejidad se llama perspectiva. Y quiero, en medio de los momentos críticos, resumir todo este pensamiento en una frase de un pastor de aquí de Córdoba, que dijo esto: duda tus dudas y cree tus creencias, pues esto te será mejor que creer tus dudas y dudar tus creencias. Así que Habacuc, en medio de la crisis, se sostiene y tal vez el significado de su nombre resuma este pensamiento que yo les he estado dando en esta mañana. Habacuc significa abrazar. Habacuc significa abrazar, agarrar. Y con esta idea hay dos perspectivas. Habacuc nos está diciendo en esta mañana que la clave para enfrentarnos a la crisis acaso sea esta: cómo luchar en medio de la crisis tomados de la mano del Señor. Y no hay otra expresión más maravillosa que saber que en medio de nuestras luchas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que no hay crisis que nos venga que esté lejos de la mano del Señor, que Dios no es un desinteresado, sino que está involucrado en nuestras vidas. Ministrar en nuestras vidas la victoria. Así que yo te animo, hermano, a que el fuego que hay adentro de tu corazón comience a ser encendido y esa flama dentro tuyo comience a quemar las impurezas, el Espíritu de Dios por la palabra de Dios, para que en medio de la crisis nuestra confianza pueda crecer como nunca antes y que luchando en medio de estos tiempos vamos a vencer. Y mire, hermano, yo no sé cómo, porque el único sabio es Dios, ni tampoco sé cuándo, porque el único eterno es Él. Pero yo sí sé una cosa, que si me agarro de las manos del Salvador, si me tomo de Él, mi lucha siempre va a estar del lado de la victoria. Amén. Amén. Esta pregunta que resume el pensamiento de la humanidad es ¿por qué? Y fue la única pregunta del Cristo que irrumpió en la historia siendo Dios cuando era levantado en la vergonzosa cruz. Y Él dijo allí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En medio de la crisis más aguda de la humanidad, el Hijo de Dios cargaba con tu pecado y el mío. Y allí en la vergonzosa cruz, derramando su sangre, Él preguntaba a Dios: ¿por qué? Te animo a que lleves ahora tu carga y tus porqués al Señor. Tal vez tus porqués no tengan la respuesta ahora. Tal vez, ¿hasta cuándo?
has venido diciendo hasta hoy. Y yo te animo a que hoy puedas llevar la duda ante el Señor. Preguntarle al Señor, pero quitar de tu corazón la incredulidad, porque sabes, Él está activo en nuestras vidas. Ese Cristo que murió ha resucitado y tiene poder para renovar ese fueguito que hay adentro tuyo. Vos pensás que una llama chiquitita, pensás que ya está todo apagado, que está todo terminado, que no hay esperanza. Y en esta mañana Dios te dice, sí, yo estoy involucrado en tu vida. Quiero encender tu corazón. Quiero que confíes